Siempre supe que mi pasión por los misterios de la vida me llevaría por caminos inexplorados, pero nunca imaginé que uno de esos caminos me conduciría a las profundidades heladas de Siberia. Mi nombre es Elías Richter, doctor en biología molecular, y esta es la historia de cómo mi vida cambió irrevocablemente en una fría mañana de octubre. Aquel día comenzó como cualquier otro en mi laboratorio en la Universidad de Heidelberg. Estaba sumergido en mi investigación sobre los mecanismos genéticos de resistencia en las plantas árticas, cuando mi asistente, Lina, irrumpió con una expresión inusualmente seria. En su mano, un sobre con un sello gubernamental que nunca antes había visto. Dr. Richter, esto acaba de llegar para usted, marcado como urgente y confidencial, dijo, extendiéndome el sobre con manos ligeramente temblorosas. Al abrir el sobre, encontré una carta impresa en papel grueso, con un tono tan formal como enigmático. La carta era una invitación, o más bien, una convocatoria de una agencia gubernamental, solicitando mi colaboración inmediata en un proyecto clasificado. Con detalles escasos, solo la promesa de que se trataba de un avance científico potencialmente monumental. La única información concreta era un billete de avión para esa misma tarde y la instrucción de llevar conmigo nada más que lo esencial y mis habilidades. Durante años, había navegado por la academia con una mezcla de dedicación y curiosidad insaciable, siempre empujado por los límites de lo conocido. Quizás fue esa misma curiosidad la que, sin dudar, me hizo aceptar la oferta. Después de todo, ¿qué científico podría rechazar la promesa de descubrir algo completamente nuevo? Empaqueté lo indispensable, me despedí de Lina con un «cuídame el laboratorio», que intentó ser jocoso, y me dirigí al aeropuerto. Mientras el avión despegaba, no podía evitar sentirme como un personaje de esas novelas de espionaje que solía devorar de joven, excepto que no había espías ni sombreros de ala ancha, solo un científico y su pipeta, volando hacia lo desconocido. Horas más tarde, aterricé en un pequeño aeropuerto prácticamente desolado en Siberia. Un hombre de mirada seria y traje impecable me esperaba con un cartel con mi nombre. Sin más preámbulos, me guió a un vehículo todoterreno y comenzamos un largo viaje hacia el interior de la tundra siberiana. El paisaje era tan desolado como hermoso, un mar interminable de nieve que parecía esconder sus propios secretos. Finalmente, llegamos a nuestro destino, un complejo de edificios que parecían surgir de la nada, camuflados casi perfectamente con el entorno nevado. Bienvenido al proyecto Proteo, Dr. Richter, dijo el hombre, mientras las puertas del complejo se abrían lentamente ante nosotros. En el corazón de ese frío eterno, mientras cruzaba el umbral de una instalación que no aparecía en ningún mapa, supe que estaba a punto de enfrentarme a algo que podría redefinir no solo mi carrera, sino también nuestra comprensión del propio tejido de la vida. Lo que no sabía, sin embargo, era el precio que tal conocimiento podría exigir. Al atravesar las pesadas puertas del complejo subterráneo, me encontré sumergido en un mundo que contradecía todo concepto previo que tenía sobre instalaciones de investigación. Los pasillos estaban bañados en una luz blanca y fría, y el aire tenía un matiz estéril que resonaba con el eco de cada paso que dábamos. El hombre que me había recogido en el aeropuerto se presentó finalmente como Henrik, mi enlace con el proyecto. No ofreció más detalles sobre su rol, manteniendo un profesionalismo que rozaba lo hermético. El laboratorio está diseñado para ser completamente autosuficiente y seguro, Dr. Richter. Las condiciones extremas del exterior requieren medidas extremas de precaución en el interior, comentó Henrik mientras descendíamos en un ascensor que parecía bajar hacia las mismas entrañas de la Tierra. Sentí una ligera presión en los oídos a medida que bajábamos, recordándome que estábamos entrando en un dominio donde pocos habían pisado. El ascensor se detuvo con un suave zumbido y las puertas se abrieron a una vasta sala de control llena de pantallas parpadeantes y consolas con innumerables botones y diales. El contraste entre la tranquila desolación del exterior y la alta tecnología del interior era desconcertante. Aquí es donde monitorizamos todo el complejo y mantenemos comunicación constante con nuestros equipos en la superficie y otros lugares, explicó Henrik, señalando hacia una pantalla que mostraba un mapa detallado de la zona. Nos dirigimos hacia lo que él llamó el corazón del laboratorio, una sala de contención de alta seguridad donde se almacenaban las muestras que habían sido extraídas. Al entrar, me encontré frente a un espectáculo que me dejó sin habla. Bajo una luz tenue,
en contenedores de vidrio especialmente diseñados, yacían las muestras más extrañas que había visto en toda mi carrera. Estas muestras fueron recuperadas de un cráter no registrado a unos kilómetros de aquí, comenzó Henrik, su voz adquiriendo un tono de reverencia científica. Lo que está a punto de ver, Dr. Richter, no se parece a nada que la biología convencional haya documentado hasta ahora. Las muestras eran una colección de tejidos orgánicos, pero lo que me asombró no era solo su aparente composición sino su comportamiento. Las células de las muestras parecían vibrar y cambiar de color sutilmente, como si fueran conscientes de nuestra presencia. Una pieza en particular captó mi atención, una estructura filamentosa que se retorcía lentamente, como si siguiera su propio ritmo. Henrik me entregó un informe preliminar que detallaba los primeros análisis. Las secuencias de ADN mostraban una complejidad y un orden que desafiaban todo entendimiento biológico. Las cadenas genéticas no solo eran únicas, sino que algunas parecían tener la capacidad de reconfigurarse espontáneamente. Las llamamos muestras proteo, porque, al igual que el dios del mar que podía cambiar de forma, estas muestras tienen una capacidad mutagénica que nunca hemos visto. Mi mente científica se encendió con posibilidades, pero una parte de mí, la parte que se mantenía arraigada en el escepticismo saludable de cualquier investigador, empezó a preguntarse si estábamos preparados para lo que estas muestras podrían significar. Henrik parecía leer mis pensamientos. Es por eso que lo necesitamos aquí, Dr. Richter. Su experiencia podría ser la clave para desbloquear los secretos de estas entidades biológicas. Mientras recorría el laboratorio, tomando notas y haciendo preguntas preliminares sobre los protocolos de seguridad y los resultados de las pruebas, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí. Era evidente que estábamos al borde de un descubrimiento monumental, pero a medida que me adentraba más en los misterios de las muestras proteo, no podía quitarme la sensación de que también estábamos jugando con un fuego que podría ser demasiado grande para controlar. Mi primer día completo en el laboratorio subterráneo fue una inmersión total en el mundo desconocido de proteo. Había instalado mi equipo en una de las mesas de trabajo, rodeado de microscopios de última generación, secuenciadores de ADN y otros instrumentos que más parecían sacados de una novela de ciencia ficción que de mi cotidianidad en Heidelberg. A medida que el día avanzaba, mi fascinación y desasosiego crecían a partes iguales. Las muestras no solo eran extrañas en su composición genética, sino que también mostraban comportamientos que desafiaban cualquier explicación lógica. Con cada prueba que realizaba, las muestras parecían adaptarse y responder, casi como si estuvieran aprendiendo de mis métodos. Tomé una muestra particularmente activa para observarla bajo el microscopio electrónico. Lo que vi fue asombroso, las células se reorganizaban en nuevas estructuras en tiempo real, formando lo que parecían ser nuevos patrones orgánicos a una velocidad increíble. Era como ver la evolución en hipervelocidad, un proceso que normalmente llevaría millones de años, ocurriendo en segundos. Documenté cada observación, cada cambio, pero una parte de mí comenzaba a cuestionar lo que estábamos haciendo. Estas muestras no eran simplemente un nuevo tipo de vida, eran una forma de vida que podía reescribir las reglas de la biología. ¿Estamos preparados para las implicaciones de esto?, me pregunté en voz alta, aunque no había nadie más en la sala para escuchar. A medida que el día se convertía en noche, los laboratorios normalmente ruidosos se sumieron en un silencio inquietante. Decidí trabajar hasta tarde, impulsado por una mezcla de determinación y una ansiedad que no podía quitarme de encima. Fue entonces cuando noté algo verdaderamente extraño, las muestras parecían más activas cuando estaba. ¿Era posible que estuvieran respondiendo no solo a los estímulos químicos y físicos, sino también a la presencia humana? Decidí realizar un experimento. Apagué todos los equipos excepto la cámara que grababa las muestras y me alejé lentamente. Desde una estación de observación adyacente, observé cómo las muestras, que momentos antes bullían con actividad, parecían calmarse, casi como si se durmieran. Volví a entrar en la sala, como si mi presencia despertara las muestras, reanudaron su frenética actividad. Esta reacción no podía ser una coincidencia. Algo en estas formas de vida estaba increíblemente adaptado para interactuar con su entorno, tal vez incluso consciente de él de alguna manera que no podíamos entender aún. Esto no era solo una cuestión de biología, era algo más profundo, más fundamental. ¿Qué clase de inteligencia,
Si es que podía llamarse así, ¿estaban exhibiendo estas formas de vida? Esa noche, mientras documentaba mis hallazgos, una idea comenzó a formarse en mi mente. Estas muestras no solo contenían ADN desconocido, eran portadoras de un código biológico que podría tener aplicaciones que cambiarían el mundo. O lo pondrían en peligro. Este era el llamado Códice de Proteo, un manual de instrucciones para una forma de vida completamente ajena, y yo era uno de los primeros en leer sus páginas. Con esa revelación, mi sentido de la maravilla fue reemplazado por una urgencia. Necesitábamos entender completamente estas muestras antes de que decidieran mostrarnos lo que realmente podían hacer. Era una carrera contra el tiempo, pero no estaba seguro de contra qué estábamos compitiendo, o incluso si estábamos preparados para ganar. A medida que los días pasaban en el confinamiento subterráneo del laboratorio siberiano, comenzaron a ocurrir fenómenos que desafiaban toda explicación racional. Inicialmente atribuí estos incidentes a la fatiga o quizás al estrés de trabajar en un ambiente tan aislado y presurizado. Sin embargo, pronto quedó claro que había algo más en juego, algo que se deslizaba por las sombras del laboratorio como una presencia casi evidente. El primer incidente ocurrió una mañana. Cuando llegué, encontré mi lugar de trabajo completamente desordenado. Papeles esparcidos por el suelo, frascos de muestras volteados y el microscopio electrónico, mi herramienta más valiosa, desconectado completamente. Asumí que un error humano o un fallo técnico podrían ser los culpables, hasta que revisé las grabaciones de seguridad. El metraje mostraba claramente que, a lo largo de la noche, mientras el laboratorio debía estar vacío, sombras se movían con un propósito desconocido, deformándose y retorciéndose de maneras que ningún ser vivo conocido podría. Confundido y alarmado, informé a Henrik sobre estos eventos. Su reacción fue preocupantemente tranquila, un mero asentimiento y una promesa de que lo investigaría. Pero en sus ojos vi una chispa de preocupación que no pudo disimular. Esa fue la primera vez que consideré que no me estaban diciendo toda la verdad sobre el proyecto Proteo. Los fallos técnicos se volvieron más frecuentes. Equipos críticos para nuestras investigaciones comenzaban a fallar sin razón aparente. Análisis completos de ADN se corrompían antes de que pudieran ser respaldados, los resultados que había logrado acumular durante días desaparecían en un instante. Era como si una mano invisible borrara deliberadamente nuestro progreso. Una noche, mientras trabajaba solo, decidí enfrentarme a estas sombras. Me armé de valor y con una linterna, siguiendo uno de estos movimientos esquivos que había captado de reojo. Caminé sigilosamente por los pasillos iluminados únicamente por las luces de emergencia que proyectaban más sombras que claros. En un momento, al girar en una esquina hacia el sector de almacenamiento de muestras, vi claramente cómo una silueta oscura se deslizaba entre los estantes. Apunté con la linterna hacia el lugar, pero no había nada allí, solo el eco de mi propia respiración agitada resonando en el silencio. Mi mente científica luchaba por encontrar una explicación. ¿Estaba experimentando alucinaciones inducidas por el estrés? ¿O había algo en las muestras que pudiera influir en nuestra percepción de la realidad? Cada posibilidad era más inquietante que la anterior. Se notaba la tensión en el equipo. Conversaciones susurradas llenaban el comedor, historias de sombras y ruidos extraños que quitaban el sueño a los investigadores. A pesar de esto, nuestra tarea continuaba, empujados por una mezcla de miedo y fascinación por lo desconocido. Fue entonces cuando decidí llevar un diario detallado de todos los eventos, no solo los científicos sino también estos incidentes inexplicables. Si algo me sucedía, quería que quedara constancia de lo que habíamos vivido aquí abajo. A medida que documentaba todo, una idea comenzó a formarse en mi mente: estos no eran simples fallos técnicos o fenómenos paranormales. Había una conexión entre las sombras y las muestras Proteo, como si la misma esencia de estas criaturas pudiera infiltrarse y manifestarse más allá de sus contenedores físicos. Esta revelación no me proporcionó alivio, sino una profunda inquietud. Estábamos tratando con algo que no solo era biológicamente avanzado, sino posiblemente también capaz de afectar nuestro entorno de maneras que aún no comprendíamos completamente. El proyecto Proteo había abierto una puerta que tal vez debería haber permanecido cerrada. Pero ahora, era demasiado tarde para volver atrás.
Las jornadas pasaban de una a otra en aquel subterráneo cargado de secretos y sombras, pero una noche en particular, mi investigación dio un giro inesperado. Hasta entonces, los fenómenos inexplicables se habían manifestado visualmente, pero esa noche, el laboratorio se llenó de susurros y murmullos que parecían emanar de las paredes mismas. Estaba solo, una vez más, revisando datos en mi mesa cuando comenzó. Al principio, pensé que el cansancio me estaba pasando factura. Los sonidos eran apenas perceptibles, como un susurro llevado por el viento, pero no había viento allí en las profundidades del laboratorio. Me levanté, siguiendo el sonido con la cautela de quien teme lo que pueda encontrar. Los murmullos me guiaron hacia la sala de contención donde guardábamos las muestras proteo. Allí, bajo la luz débil que apenas lograba perforar la oscuridad impuesta, los sonidos se intensificaron. Voces, susurros sin fuente discernible flotaban en el aire, formando palabras que no podía entender completamente. Elías. Ayúdanos. Libéranos. O eso me parecía escuchar entre el coro de voces susurrantes. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras observaba las muestras. En su contención de vidrio, las estructuras biológicas parecían vibrar ligeramente, como si fueran la fuente de esos susurros. Cada muestra parecía tener un aura propia, vibrante y casi latiendo, como si respiraran el aire frío del laboratorio y lo devolvieran cargado de mensajes. Por un momento, consideré la posibilidad de que mi mente estuviera jugándome una mala pasada. Pero entonces, recordé las sombras y los fallos técnicos que habían plagado nuestro trabajo desde el principio. ¿Y si las muestras realmente estaban intentando comunicarse? ¿Y si no solo eran conscientes, sino que también poseían la capacidad de influir en su entorno de manera que aún no comprendíamos? Tomé la decisión de grabar los sonidos, aunque parte de mí dudaba que los micrófonos pudieran captar lo que yo estaba experimentando. Para mi sorpresa, la grabación captó fragmentos de los murmullos, una mezcla caótica de tonos y semipalabras que me dejaron más confundido y fascinado que antes. Las noches siguientes las dediqué a analizar las grabaciones, intentando descifrar algún patrón o mensaje coherente. Los sonidos, cuando eran aislados y manipulados, parecían formar patrones lingüísticos, aunque no correspondían a ningún idioma conocido por el hombre. Era como si las muestras hubieran desarrollado su propio medio de comunicación, uno que estaba más allá de nuestra comprensión inmediata. Esta revelación me llevó a una hipótesis aún más inquietante: si las muestras estaban comunicándose, ¿con quién o qué lo hacían? ¿Era posible que hubiera algo más, algo que ni siquiera habíamos comenzado a entender? ¿Estaban las muestras intentando llegar a sus creadores o tal vez a algo que residía aún en las profundidades del cráter de donde fueron extraídas? Era un miércoles aparentemente común en el corazón del laboratorio subterráneo, con el zumbido constante de equipos y el chasquido ocasional de teclados llenando el aire. Mientras me preparaba para una rutina de análisis más, noté que una de las muestras proteo, catalogada como Proteo 4, mostraba una actividad inusual desde su cápsula de contención. Al principio, la mutación parecía sutil, casi indetectable a simple vista, pero al observarla más de cerca, quedé atónito al ver que había adoptado características físicas completamente nuevas. Proteo 4, previamente una masa de células amorfa, había empezado a formar lo que parecían ser protuberancias semejantes a tentáculos o dedos, extendiéndose lentamente hacia el vidrio que la encerraba. Esta transformación no solo sugería un cambio morfológico sino también la aparición de una posible inteligencia estructural, como si la muestra estuviese explorando su entorno de una manera más consciente. Inmediatamente comencé a documentar cada etapa de esta transformación. Utilicé cámaras de alta definición para capturar la mutación en tiempo real y tomé muestras del tejido recién formado para análisis genético. Los resultados preliminares fueron asombrosos. Proteo 4 había reorganizado su propio genoma en una configuración que no se parecía a nada de lo que había registrado antes. Esta capacidad de autorreestructuración genética no solo desafiaba las leyes de la biología natural, sino que también planteaba preguntas profundas sobre la verdadera naturaleza de estas entidades. Excitado, pero también profundamente preocupado por las implicaciones, envié un informe detallado a Henrik y al resto del equipo directivo del proyecto. La respuesta, sin embargo, fue frustrantemente evasiva. Mis superiores reconocieron la importancia del hallazgo, pero ordenaron que se restringiera la distribución de la información.
Mis comunicaciones comenzaron a ser monitoreadas más de cerca, y sentí una presión creciente para centrarme en la contención en lugar de la investigación abierta. El control sobre mi trabajo se intensificó hasta el punto de que, varias de mis anotaciones y descubrimientos fueron eliminados de los registros oficiales. A pesar de estos obstáculos, decidí continuar mi estudio de Proteo 4 en secreto. Si estos organismos eran capaces de tal grado de automodificación, era imperativo entender su alcance y potencial, especialmente si esa inteligencia se dirigía hacia fines desconocidos para nosotros. Una noche, mientras trabajaba en el laboratorio bajo la luz tenue de las lámparas de seguridad, observé cómo Proteo 4 parecía reaccionar a mi presencia. Cada vez que me acercaba a la cápsula, las protuberancias se estiraban más, tocando el vidrio con lo que solo podría describirse como curiosidad o quizás un intento de comunicación. Armado con una grabadora, traté de capturar cualquier emisión acústica, preguntándome si, al igual que las voces que había experimentado antes, Proteo 4 podría estar intentando establecer algún tipo de contacto. Esta interacción, aunque científicamente fascinante, me llenó de un profundo desasosiego. Era evidente que estábamos tratando con formas de vida cuya capacidad para aprender y adaptarse podría representar un desafío no solo científico sino también ético y de seguridad. La barrera entre el observador y el observado se estaba desdibujando, y no estaba seguro de estar preparado para las consecuencias. A medida que Proteo 4 continuaba evolucionando ante mis ojos, comprendí que estaba en el umbral de un descubrimiento que podría cambiar todo lo que sabíamos sobre la vida misma. Sin embargo, el muro de silencio y restricciones impuesto por mis superiores me hizo cuestionar, ¿qué temían ellos? ¿Qué sabían que yo no? Estas preguntas me impulsaron a profundizar aún más en el misterio de Proteo, decidido a desentrañar los secretos que me estaban ocultando, sin saber que cada paso me llevaba más cerca del verdadero peligro que esas formas de vida representaban. La calma de aquella noche se vio brutalmente interrumpida cuando las alarmas del laboratorio comenzaron a sonar con urgencia. Me encontraba en mi pequeño cubículo, repasando datos de los últimos experimentos, cuando el sonido desgarrador me sacó de mi concentración. Salté de la silla, el corazón latiendo con fuerza, y en ese momento, sabía que algo terrible había ocurrido. Corrí hacia la sala de contención principal, donde guardábamos a Proteo 4, la muestra que había mostrado signos de mutación y comportamiento inteligente. Al llegar, lo que vi confirmó mis peores temores. La cápsula de contención había sido rota desde dentro, y Proteo 4 ya no estaba allí. El ambiente estaba cargado de tensión, el aire vibraba con un silencio que precede a las tormentas. De repente, el silencio se rompió con un crujido sutil, el sonido de algo húmedo deslizándose a lo largo del suelo del laboratorio. Encendí la linterna de mi móvil, dirigiendo el haz de luz hacia el sonido. Allí, en el pasillo que conducía a las instalaciones de investigación avanzada, vi a Proteo 4 en su nueva forma. No era ya solo una colección de células, sino una entidad móvil, formada por una masa de tentáculos que se arrastraban con un propósito alarmante. Mis primeros instintos de biólogo me urgieron a estudiarla, a entenderla, pero esos pensamientos fueron rápidamente suplantados por el instinto más primario de supervivencia. La criatura parecía consciente de mi presencia, y por un momento, aunque no tenía ojos como los entendemos, sentí una conexión, una evaluación por parte de ella. Sin previo aviso, la criatura se movió hacia mí. Su movimiento era extrañamente fluido, casi hipnótico, pero cargado de una amenaza innegable. Retrocedí lentamente, intentando mantener la distancia mientras buscaba algo con que defenderme o contenerla. Cogí un extintor de incendios de la pared, listo para usarlo si se acercaba demasiado. La persecución no fue larga pero sí intensa. Guié a la criatura a través de un laberinto de pasillos hacia una cámara de contención de emergencia diseñada para situaciones críticas. Cada segundo era crucial, y cada giro en los pasillos era una oportunidad para que se escapara o me atacara. Finalmente, con una mezcla de astucia y pura adrenalina, logré atraer a la criatura hacia la cámara, activando el mecanismo de cierre justo cuando entraba. Respirando con dificultad, apoyé mi espalda contra la pared fría del pasillo, el sonido de mi respiración llenando el espacio ahora silencioso. Proteo 4 estaba contenida nuevamente, pero el incidente me había marcado.
No solo había confirmado que estas criaturas tenían capacidades físicas y tal vez cognitivas más allá de lo que habíamos imaginado, sino que también demostró que podían ser un peligro real. A medida que las luces de emergencia parpadeaban, reflejando mi agitada sombra contra las paredes del laboratorio, una pregunta se instaló en mi mente, pesaba como el aire antes de una tormenta: ¿qué más eran capaces de hacer estas criaturas? Y quizás más importante aún, ¿qué haríamos nosotros en respuesta? Después del incidente con Proteo 4, mi percepción del proyecto cambió radicalmente. Aunque había vuelto a la rutina diaria de análisis y documentación, una inquietud profunda se había instalado en mí, impulsándome a buscar respuestas más allá de lo superficial. Una tarde, mientras revisaba archivos antiguos en busca de cualquier dato que pudiera haber pasado por alto sobre las muestras, tropecé con una serie de documentos que parecían haber sido mal archivados o, tal vez, intencionalmente escondidos entre informes irrelevantes. Eran páginas tras páginas de correos electrónicos, notas y transcripciones de reuniones que mencionaban no solo el cráter de donde supuestamente habían sido extraídas las muestras, sino también un artefacto subterráneo cuyo origen parecía ser, increíblemente, extraterrestre. Los documentos detallaban cómo un equipo de exploración geológica había descubierto accidentalmente el artefacto mientras realizaba estudios sísmicos en Siberia. Las descripciones de la estructura mencionaban materiales desconocidos para la tecnología moderna y grabados que sugerían una tecnología avanzada y desconocida. Lo más sorprendente era que, según los informes, las muestras de proteo no habían sido halladas en el suelo del cráter, sino dentro de este artefacto, como si fueran parte de una especie de banco de datos biológico o experimento de bioingeniería. Sintiendo como si el piso se moviera bajo mis pies, continué leyendo. Un correo electrónico particularmente escalofriante revelaba la discusión de alto nivel sobre cómo manejar el descubrimiento. Había un debate intenso sobre si divulgar la información al público o mantenerla en secreto, y la decisión final había sido clara: ocultar la existencia del artefacto a toda costa, por miedo a las repercusiones internacionales y a la posible amenaza que representaba. La magnitud de lo que estaba leyendo era abrumadora. Cada línea, cada palabra en esos documentos clasificados pintaba un cuadro de conspiración y descubrimientos que iban más allá de la ciencia convencional. Estábamos hablando de tecnología y formas de vida posiblemente de otro mundo. La implicación de que no estábamos solos en el universo era asombrosa y aterradora al mismo tiempo. Decidí enfrentarme a Henrik con esta información. Lo encontré en su oficina, con las luces, mirando hacia una pantalla llena de datos. Henrik, ¿qué es exactamente el proyecto Proteo? ¿De dónde provienen realmente las muestras?, pregunté, dejando los documentos sobre su escritorio. Su expresión, por un momento, fue una mezcla de sorpresa y resignación. Elías, sabía que podías encontrar la verdad. Estás en lo correcto, esto es más grande y peligroso de lo que imaginas, respondió con voz grave. El artefacto, las muestras, todo apunta a una civilización no humana con tecnología que desafía nuestra comprensión. Y sí, hemos estado tratando de desentrañar sus misterios, en secreto, por miedo a lo que una revelación pública podría desencadenar. La conversación que siguió reveló capas de secretos y decisiones tomadas a niveles que superaban el ámbito científico, entrando en territorios políticos y éticos complicados. Henrik me aseguró que la intención nunca había sido engañarme, pero la seguridad nacional y mundial estaba en juego. Salir de esa reunión me dejó con un sentimiento de profunda responsabilidad y también de peligro. Estaba claro que ya no podía ver mi trabajo, ni el proyecto Proteo, de la misma manera. Estaba en el centro de un juego que desafiaba no solo las fronteras de la ciencia, sino también las de la diplomacia y la seguridad global. Con esta nueva comprensión, sabía que las decisiones que tomara a continuación podrían tener repercusiones no solo para mí, sino para toda la humanidad. Después de mi revelación sobre el origen verdadero de las muestras Proteo y su conexión con un artefacto de posible procedencia extraterrestre, se organizó una expedición para explorar más a fondo el artefacto en la que fui incluido. Con la seguridad como máxima prioridad, y llevando un equipo de investigadores y seguridad armada, descendimos hacia lo que era, sin duda, el descubrimiento más significativo de la humanidad. La entrada al artefacto estaba oculta en una sección remota del cráter, cubierta por una capa de roca y hielo que había sido meticulosamente excavada desde nuestro último informe. La apertura era estrecha,
apenas suficiente para permitir el paso de una persona detrás de otra, y conducía a un túnel que se adentraba en las profundidades de la Tierra. Una vez dentro, la temperatura descendía drásticamente, y las paredes del túnel, suavemente iluminadas por nuestras linternas, revelaban un material que no se parecía a nada conocido en la Tierra. Era metálico, pero increíblemente ligero y resistente, con una textura lisa que desafiaba las leyes de la física tal como las entendíamos. A medida que avanzábamos, el túnel se abría a una cámara enorme, iluminada tenuemente por paneles que emitían una luz suave y azulada. En el centro de la cámara, reposaba el artefacto, una estructura ovalada, de superficie opalescente, que parecía palpitar con vida propia. El aire estaba cargado de un zumbido bajo, una vibración que sentíamos más en nuestros cuerpos que con nuestros oídos. Nuestro equipo de seguridad estaba en alerta máxima, y no sin razón. A medida que explorábamos la periferia de la cámara, nos encontramos con criaturas similares a Proteo 4, pero de formas y tamaños variados. Estas criaturas parecían custodiar el artefacto, moviéndose de tal forma que sugería una inteligencia colectiva o una especie de consciencia de enjambre. El enfrentamiento era inevitable. Las criaturas reaccionaron con hostilidad ante nuestra intrusión, y se desató un enfrentamiento tenso. Utilizamos equipo no letal para contenerlas, buscando evitar daños tanto a las criaturas como al artefacto. Con cada movimiento que hacíamos, aprendíamos más sobre su comportamiento y capacidades, cada observación añadiendo una pieza más al rompecabezas de su biología y su relación con el artefacto. Una vez asegurada la zona, mi atención se centró en la tecnología del artefacto. Las paredes internas estaban cubiertas de paneles de control y pantallas con símbolos incomprensibles, posiblemente un tipo de escritura o interfaz de usuario. Al tocar uno de estos paneles, se activó una secuencia de imágenes holográficas que mostraban mapas estelares y diagramas complejos de ingeniería genética. Estas imágenes cambiaron mi comprensión del universo. Era evidente que estábamos mirando el trabajo de una civilización avanzada que no solo había dominado la tecnología intergaláctica, sino que también había experimentado con la vida misma, diseñando especies que podrían adaptarse a cualquier entorno, incluso a la Tierra. El impacto de este descubrimiento fue profundo. En esos momentos, comprendí que nuestra visión del sitio que la humanidad tenía en el cosmos y nuestro entendimiento de la vida y la biología estaban a punto de cambiar de manera que apenas podíamos empezar a comprender. Con cada dato, cada imagen que conocíamos de ese artefacto, sabíamos que estábamos pisando un territorio completamente nuevo, no solo física sino filosóficamente. Mientras regresábamos a la superficie, cargados de datos y muestras para analizar, sabía que el mundo tal como lo conocíamos estaba a punto de cambiar. El reto ahora era asegurarnos de que estábamos preparados para las implicaciones de lo que habíamos descubierto, tanto para nosotros como investigadores, como para la humanidad en su conjunto. De regreso al laboratorio, armado con datos y muestras nuevas, me sumergí en un análisis más profundo del artefacto y las criaturas que habíamos encontrado. Con cada hora de investigación, se hacía más evidente que el artefacto no era simplemente un objeto abandonado, sino parte de un experimento biológico de una escala y sofisticación que desafiaban la imaginación. Una revisión detallada de las imágenes holográficas que habíamos recolectado revelaba diagramas que mostraban no solo a las criaturas, sino también sus ciclos de vida y mecanismos de adaptación a diferentes ambientes. Estos diagramas sugerían que las criaturas eran bioingeniería avanzada, diseñadas para entrar en estados de hibernación y ser reactivadas bajo ciertas condiciones. La hipótesis de que estas criaturas habían estado en hibernación durante siglos, quizás milenios, esperando ser reactivadas, se fortalecía con cada prueba realizada. Los análisis de sus tejidos mostraban una complejidad en sus células que incluía lo que parecía ser un sistema de sueño genético, que podría ser activado o desactivado por estímulos ambientales o químicos específicos. Intrigado por esta posibilidad, comencé a experimentar con condiciones ambientales variadas en el laboratorio, ajustando temperaturas, presiones atmosféricas, e incluso composiciones químicas en el aire. Los resultados fueron asombrosos. Bajo ciertas condiciones, las muestras exhibían aumentos de actividad metabólica. Este descubrimiento no solo tenía implicaciones profundas sobre la tecnología y conocimientos biológicos de la civilización que creó el artefacto, sino que también planteaba preguntas alarmantes sobre la finalidad de estas criaturas. ¿Fueron diseñadas como armas biológicas?
o como formas de vida destinadas a transformar planetas para su futura colonización. A medida que profundizaba más, me encontré revisando los datos del artefacto para intentar descubrir más sobre el propósito detrás de estos experimentos biológicos. Los símbolos y el lenguaje codificado en las pantallas del artefacto eran difíciles de descifrar, pero poco a poco, con la ayuda de algoritmos de traducción basados en patrones recurrentes, comenzamos a obtener fragmentos de texto legible. Estos textos sugerían que las criaturas eran parte de un programa de conservación de especies o de experimentación en adaptación planetaria. Hablaban de sembrar la vida en estructuras preparadas en distintos mundos, lo que apuntaba a un esfuerzo por preservar la biodiversidad o incluso por crear condiciones habitables en otros lugares del cosmos. Este panorama más amplio de la misión de estas criaturas y del artefacto comenzó a cambiar la dirección de nuestra investigación. Ya no estábamos solo tratando de entender a un organismo desconocido, sino que estábamos ante la evidencia de un plan cósmico de ingeniería biológica. Cada nueva pieza del rompecabezas añadía peso a la responsabilidad que sentíamos. Debíamos manejar estos descubrimientos no solo con curiosidad científica, sino con un profundo sentido de cautela. El potencial para el bien o el mal, dependiendo de cómo se utilizaran o se entendieran estos hallazgos, era inmenso. Con cada paso que dábamos hacia la comprensión, nos acercábamos más a decisiones que podrían afectar no solo nuestro planeta, sino potencialmente otros mundos. Consciente de la magnitud de nuestra tarea, me preparé para la siguiente fase de la investigación, sabiendo que cada respuesta encontrada probablemente plantearía nuevas preguntas, igual de complejas y desafiantes. Era un camino lleno de maravillas, pero también de grandes riesgos, y apenas estábamos comenzando a caminarlo. Tras el descubrimiento de las capacidades de hibernación y reactivación de las criaturas, algo había cambiado en su comportamiento. Se volvieron más coordinadas, más agresivas. No tardamos en descubrir que no estábamos simplemente enfrentándonos a organismos aislados, sino a una forma de vida colectiva con una capacidad de respuesta alarmantemente sofisticada. Una mañana, la situación escaló rápidamente. Las alertas sonaron por todo el laboratorio, múltiples contenciones habían sido dañadas casi simultáneamente. Era como si las criaturas hubieran estado esperando el momento preciso para coordinar su ataque. Se movían con una precisión que desmentía una simple casualidad, era evidente que estaban comunicándose, trabajando como una unidad para alcanzar un objetivo común. El equipo de seguridad, aunque bien preparado, estaba visiblemente nervioso. Las criaturas no eran simplemente animales salvajes, eran entidades diseñadas con capacidades que apenas comprendíamos. Su resistencia, velocidad y aparente entendimiento de su entorno las hacían adversarios formidables. Nos encontramos en el centro de comando del laboratorio, utilizando las cámaras de seguridad para rastrear los movimientos de las criaturas. Cada pasillo, cada sector del laboratorio mostraba escenas de caos a medida que las criaturas avanzaban. Debíamos actuar rápido. Necesitamos aislarlas y contenerlas antes de que alcancen las áreas críticas de almacenamiento y control, grité sobre el ruido de las comunicaciones y las alertas. Henrik, siempre calmado bajo presión, coordinaba equipos para reforzar barricadas mientras dirigía operativos para conducir a las criaturas hacia zonas donde pudieran ser más fácilmente contenidas. Mientras tanto, mi atención estaba en encontrar una solución para detener la escalada. Recordando los datos recogidos sobre su biología, propuse una estrategia arriesgada, modificar las condiciones ambientales del laboratorio para replicar aquellas que inducían a las criaturas a entrar en hibernación. Si podemos engañar a sus sistemas biológicos para que crean que es momento de hibernar, podríamos detener el avance, expliqué a Henrik, quien asintió con determinación. Trabajamos frenéticamente para ajustar los sistemas de ventilación, temperatura y luz, mientras defendíamos nuestra posición. Era una carrera contra el tiempo, cada minuto que pasaba veíamos como más sectores estaban comprometidos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, hicimos los ajustes necesarios. Gradualmente, a medida que las condiciones de la base cambiaban, las criaturas comenzaron a mostrar signos de desorientación y lentitud. Una a una, su actividad se redujo hasta que, finalmente, se detuvieron por completo. Exhaustos pero aliviados, nos permitimos un respiro. Habíamos logrado detener el asedio, pero el día había dejado claro que estábamos jugando con fuego.
Estas criaturas, estos fragmentos de una tecnología alienígena avanzada, no eran simplemente muestras de estudio, eran potencialmente catastróficas si no las manejábamos con extremo cuidado. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, murmuró Henrik, mirando a través de las cámaras a las criaturas ahora inmóviles. Asentí, sabiendo que nuestros esfuerzos hasta ahora solo habían sido una medida temporal. Necesitábamos una solución más permanente, algo que nos permitiera controlar o, si fuera necesario, erradicar esta amenaza. Esta batalla podría haber terminado, pero la lucha apenas comenzaba. La responsabilidad de desarrollar un método efectivo de contención recayó en gran parte sobre mis hombros. No era solo una cuestión de seguridad, era también una cuestión de ética y responsabilidad hacia un fenómeno que, aunque peligroso, era un tesoro de conocimientos biológicos. Con la ayuda de un pequeño equipo de biólogos moleculares y bioquímicos, comencé a diseñar lo que esperábamos fuera una solución definitiva. La idea surgió al revisar los datos del artefacto y entender mejor la bioquímica de las criaturas. Habíamos observado que su ADN tenía propiedades únicas de adaptación y autorregulación. ¿Y si pudiéramos usar esa misma capacidad genética para crear una barrera biológica interna, algo que las mantuviera en contención sin recurrir a medios físicos? Nuestro próximo paso fue utilizar una forma de terapia genética inversa, donde, en lugar de corregir errores genéticos, introduciríamos secuencias diseñadas para activar un estado de inmovilización. Estas secuencias serían portadas por vectores virales que podrían infectar a las criaturas, integrándose en su ADN y cambiando su comportamiento desde el interior. Desarrollar los vectores apropiados llevó semanas de intensos experimentos, durante los cuales el laboratorio estaba en un estado de alerta constante. Cada prueba era una carrera contrarreloj, pues sabíamos que, si las criaturas volvían a activarse o si lograban adaptarse a las condiciones de hibernación artificial, los resultados podrían ser desastrosos. Finalmente, después de múltiples fallos y ajustes, logramos sintetizar un vector viral que, en pruebas de laboratorio, demostró ser efectivo para inducir un estado de parálisis en muestras de tejido de las criaturas. El siguiente paso era una prueba en vivo, un paso lleno de riesgo, pero necesario. Con extrema precaución, y con la supervisión de Henrik y el equipo de seguridad, introdujimos el vector en el sistema de aire del área de contención donde algunas de las criaturas habían sido aisladas y reactivadas. Observamos a través de cámaras, esperando ver el efecto. Al principio, no hubo cambio visible y mi corazón se paró ante la posibilidad de fracaso. Pero entonces, como si un interruptor hubiera sido activado, las criaturas dejaron de moverse lentamente hacia su estado inmovilizado, sus movimientos se volvían torpes, y finalmente, se detuvieron. El vector estaba funcionando, las criaturas estaban contenidas por su propio ADN alterado. El alivio se hizo evidente entre todos los presentes, pero sabíamos que esta era una solución temporal a no ser que pudiéramos integrar el nuevo ADN en el propio de las criaturas. Por ahora, la barrera biológica duraría solo hasta que el virus fuera degradado por los sistemas de las criaturas, lo que nos daba una ventana limitada para estudiarlas y decidir nuestra próxima acción. Este avance no solo representó un logro técnico, también planteó nuevas preguntas éticas y prácticas sobre cómo manejar formas de vida con capacidades de adaptación tan avanzadas. ¿Era ético alterar genéticamente a estas criaturas? ¿Qué derechos tenemos sobre formas de vida que, aunque no humanas, mostraban signos de inteligencia y conciencia? Estas eran preguntas que aún necesitábamos responder, pero por el momento, el vector nos había dado el tiempo necesario para buscar esas respuestas con mayor profundidad y cuidado. La tensión en el laboratorio había escalado a niveles insostenibles. A pesar de nuestros esfuerzos por contener a las criaturas mediante la manipulación genética, era evidente que solo habíamos ganado tiempo, no una solución permanente. Además, la integridad del laboratorio había sido comprometida, no solo por los ataques de las criaturas sino también por el deterioro acelerado de sus sistemas de seguridad y contención, dañados durante los enfrentamientos. El ambiente estaba cargado de desesperación, las noticias llegadas desde el exterior indicaban que agencias internacionales habían sido alertadas y estaban de camino para coger el control. Su objetivo probablemente sería encubrir todo el incidente, asegurando que los detalles sobre el artefacto y las criaturas nunca salieran a la luz. Para Henrik y para mí, esta noticia no era aceptable. Habíamos visto demasiado,
Sabíamos demasiado y entendíamos los peligros y las posibilidades que el descubrimiento implicaba. Una noche, mientras los últimos resplandores del atardecer siberiano desaparecían en el horizonte, decidimos escapar del laboratorio. Era un intento de proteger la información que podía ser suprimida, la verdad que necesitaba ser compartida con el mundo para prepararnos para lo que podría venir. Preparamos un plan apresurado, aprovechando un viejo sistema de túneles de servicio que, según los planos arquitectónicos, conducían a varios kilómetros de distancia del complejo principal. Estos túneles, construidos originalmente para el mantenimiento y la logística, rara vez eran utilizados o vigilados, lo que los hacía perfectos para nuestra fuga. Con nosotros llevábamos discos duros llenos de datos, muestras criogenizadas en contenedores portátiles y documentos impresos que no podíamos arriesgarnos a dejar atrás. Henrik, siempre meticuloso, había borrado nuestras huellas digitales del sistema del laboratorio, dejando atrás lo mínimo indispensable para que nuestro paso por el laboratorio pareciera un breve y poco relevante episodio en los registros. La noche de la fuga, el aire estaba impregnado de una mezcla de adrenalina y temor. Nos deslizamos por los pasillos silenciosos del laboratorio, evitando los pocos guardias que quedaban, quienes parecían más preocupados por asegurar el perímetro exterior que por patrullar las entrañas del complejo. Al llegar a la entrada del túnel, el sonido de nuestros pasos resonaba con fuerza en el corredor de hormigón y metal. La iluminación era escasa, apenas suficiente para guiarnos. Cada paso que dábamos nos alejaba más del mundo que conocíamos, adentrándonos en un futuro incierto pero necesario. Después de horas de caminar bajo tierra, emergimos al amanecer en un área boscosa, lejos de cualquier ruta conocida. El frío aire siberiano nunca había sido tan fresco, tan lleno de posibilidades. Miramos atrás una última vez hacia la dirección del laboratorio, oculto en la distancia, y luego nos adentramos en el bosque, llevando con nosotros secretos que podrían cambiar el curso de la humanidad. Nuestra salida no fue solo una huida de un peligro inmediato, sino el inicio de una misión más grande, revelar la existencia de tecnologías y formas de vida que desafiaban nuestra comprensión actual del universo y nuestro lugar dentro de él. Sabíamos que el camino adelante estaría lleno de desafíos, pero estábamos comprometidos a enfrentarlos, armados con el conocimiento que habíamos adquirido y la determinación de no dejar que fuera enterrado en las sombras. Una vez fuera del alcance inmediato del laboratorio y con el amanecer extendiéndose ante nosotros como un lienzo vacío, Henrik y yo nos detuvimos para planificar nuestros próximos pasos. Nuestra fuga no solo nos había liberado físicamente de las restricciones del laboratorio, sino que también nos había otorgado la libertad de explorar y divulgar las profundidades de nuestro descubrimiento. Mientras nos ocultábamos en un viejo refugio de cazadores abandonado, rodeados por el silencio de la taiga siberiana, comenzamos a organizar la información que habíamos traído con nosotros. Los discos duros contenían datos detallados sobre las criaturas, el artefacto y las tecnologías que habíamos descubierto, así como nuestras propias investigaciones y teorías sobre su posible origen y propósito. Además, las muestras criogenizadas ofrecían una oportunidad de estudiar estas formas de vida en un entorno menos restrictivo, con suerte, más colaborativo. Era evidente que el conocimiento encerrado en esos datos tenía el potencial de revolucionar nuestra comprensión de la biología, la tecnología e incluso la astrobiología. Sin embargo, también éramos dolorosamente conscientes de que las fuerzas que buscaban mantener este conocimiento en secreto eran poderosas y omnipresentes. Agencias gubernamentales y corporaciones globales, cuyos intereses podrían verse amenazados por tales revelaciones, no dudarían en emplear cualquier medio necesario para suprimir la información o desacreditarnos. Tenemos que ser estratégicos sobre cómo y cuándo liberamos esta información, dijo Henrik, en voz baja pero firme. Si lo hacemos mal, no solo nos pondríamos en un riesgo aún mayor, sino que podríamos perder la oportunidad de que este conocimiento sea entendido y aceptado por la comunidad global. Decidimos que la mejor manera de proceder era buscar alianzas con científicos y organizaciones que compartieran nuestros principios de transparencia y responsabilidad científica. Establecer un grupo de trabajo internacional, uno que operara fuera de las influencias gubernamentales y corporativas dominantes, era esencial. Mientras trabajábamos en la redacción de documentos y en la planificación de nuestra estrategia de divulgación, discutimos también las implicaciones éticas de nuestro descubrimiento. Las criaturas, aunque no humanas,
mostraban signos de inteligencia y conciencia. ¿Qué derechos les correspondían? ¿Cómo podríamos asegurar que no fueran vistas simplemente como objetos de estudio o, peor aún, como armas? Estas preguntas no eran solo académicas, tocaban la raíz de lo que significaba ser una civilización responsable en un universo que, de repente, parecía mucho más poblado y complejo. Nuestro deber como científicos se extendía más allá de la mera curiosidad, teníamos la responsabilidad de abogar por un enfoque ético hacia las nuevas formas de vida que ahora sabíamos que existían. A medida que los días pasaban y comenzábamos a establecer contactos con colegas de confianza, sabíamos que estábamos a punto de abrir una puerta que cambiaría el mundo. La presión de lo que esto implicaba pesaba sobre nosotros, pero también nos impulsaba. No había vuelta atrás, solo hacia un futuro donde las revelaciones podrían, con suerte, llevar a un mayor entendimiento y respeto por la vida en todas sus formas, tanto terrestres como extraterrestres. Aunque el camino por delante era incierto y sin duda estaría lleno de desafíos, estábamos comprometidos a asegurar que estas revelaciones salieran a la luz, para fomentar un diálogo global sobre nuestro lugar en el cosmos y cómo elegimos interactuar con aquellos que podrían compartirlo con nosotros. Era una carga, sí, pero también un privilegio que nos impulsaba cada vez que dudábamos del camino que habíamos elegido. Regresar a la civilización después de nuestra fuga fue, paradójicamente, tanto un alivio como una fuente de inmenso estrés. Aunque físicamente estábamos fuera del aislado y frío confinamiento del laboratorio subterráneo, el peso de lo que habíamos descubierto y lo que aún debíamos proteger nos envolvía con una presión constante. Nuestra llegada no pasó desapercibida. Aunque habíamos tomado todas las precauciones posibles para cubrir nuestros rastros, no tardaron en aparecer las primeras señales de que estábamos siendo vigilados. Coches sospechosamente estacionados cerca de nuestras viviendas, llamadas telefónicas cortadas abruptamente y un sentimiento persistente de estar siendo observados se convirtieron en parte de nuestro día a día. Henrik y yo sabíamos que, a pesar de nuestras precauciones, las fuerzas que buscaban suprimir la verdad sobre el artefacto y las criaturas eran vastas y tenían recursos que desafiaban nuestros esfuerzos por mantenernos bajo el radar. Aún así, persistimos en nuestros intentos de divulgar nuestra historia. Nos reunimos con científicos y activistas, compartiendo con ellos los datos y muestras que habíamos traído, esperando que la diseminación de la información fuera suficientemente amplia y pública para poder ser completamente silenciada. Sin embargo, cada intento de revelación pública fue bloqueado por misteriosas interrupciones técnicas, amenazas veladas a aquellos que intentaban ayudarnos, y en algunos casos, advertencias directas a nuestra seguridad. El aislamiento no tardó en llegar. Conferencias canceladas, artículos rechazados sin explicación, cuentas de correo electrónico y redes sociales inexplicablemente bloqueadas. Era como si una red invisible pero implacable nos estrujara lentamente, limitando nuestro movimiento y capacidad de hablar. A medida que nuestras vidas se volvían cada vez más confinadas, el impacto emocional y psicológico de nuestra situación comenzó a hacer mella. Henrik, una vez un hombre de acción y resuelto, encontró en la escritura y la documentación la salida, escribiendo lo que ya no podíamos gritar al mundo. Por mi parte, me sumergí en el análisis científico, tratando de descubrir alguna clave adicional en nuestras muestras que pudiera, de alguna manera, proporcionar un nuevo camino para la divulgación. En los momentos más oscuros, cuando nuestra situación parecía aplastante, me recordaba a mí mismo por qué era esencial continuar nuestro esfuerzo. No solo era la promesa científica de un descubrimiento monumental lo que nos impulsaba, sino la convicción de que el conocimiento que poseíamos era demasiado importante para el futuro de la humanidad como para permitir que fuera ocultado. Termino este relato con una advertencia sobre el conocimiento y el poder. El conocimiento tiene la capacidad de cambiar el mundo, de liberar o condenar, de iluminar o destruir. Pero el poder que busca controlar ese conocimiento, para doblegarlo a los caprichos de unos pocos, es un enemigo al que todos debemos estar dispuestos a enfrentarnos. Estamos en una encrucijada como especie, donde la decisión de buscar la verdad y defenderla podría determinar no solo nuestro destino, sino el de todas las formas de vida con las que compartimos este y otros mundos. Si este relato llega a ser conocido, si de alguna manera evade las sombras que buscan encerrarlo, que sea un faro para aquellos que creen en la importancia de la ciencia abierta y el derecho de nuestra civilización a conocer sus verdaderas implicaciones. Estoy aquí, aún observando,
aún esperando la oportunidad de traer la luz a las sombras, por peligroso que pueda ser. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.